Hola a todos, este es el curso de Java nivel 2, metodología de programación. Clase 2, funciones y procedimientos. Yo les prometí que en esta clase, aparte de ser funciones y procedimientos, íbamos a utilizar la JCombo Box. Pero por falta de tiempo, porque en esta clase el material que les voy a enseñar ahora es un poco extenso y no iba a poder alcanzar todo. Entonces haré en la clase siguiente será la utilización del JCombo Box, que la llamaré clase 2.1, ¿está bien? Entonces, si se han dado cuenta, aparte de las funciones y procedimientos, también vamos a tocar el tema de sobrecarga de métodos y la utilización del get y set. Bueno, entonces antes de empezar con esto, quisiera invitarlos a que se suscriban a mi canal. Aquí van a poder encontrar todas las clases ya del nivel 1 terminadas, como también la del nivel 2 que ya están hechas, la cual son la 1 y la 0, la de introducción y la de creación de formularios. También me gustaría que lo compartan, así me ayudaría mucho con este curso. Entonces, con esto dicho, empecemos. A ver, un momento. Ya. Funciones. Una función, cuando es creada, tiene necesariamente que retornar algo. Y por eso está la palabra reservada return. Ahora, esta función, ¿cómo está? ¿Cómo es su estructura? Para crear una función, primero que tenemos que escoger su privilegio, las cuales existen tres: la pública, la estática y la de privada. Por ejemplo, en este ejemplo tenemos la estática. No voy a tocar mucho este tema porque esto lo vamos a tocar un poco más adelante, pero tengan en cuenta eso, que deben haber tres tipos de privilegio, las cuales deben comenzar al iniciarse la declaración de una función. Luego estaría el tipo de retorno. El tipo de retorno, aquí se van a especificar qué es lo que va a retornar: un entero, un real, una cadena, un carácter, un boolean, cualquier tipo de dato, ¿no? Luego estaría el nombre de la función y seguido de esto estaría el parámetro, los parámetros que estarían dentro de esta función o que estarían utilizando esta función. Por ejemplo, este tiene dos parámetros. Los parámetros se separan por coma y los parámetros necesariamente tienen que ser declarados por el tipo de variable. Por ejemplo, estos dos parámetros son enteros. Luego de eso se hace ya una estructura dentro de esta función y al final, como les acabo de decir, debe retornar algo. Esto lo vamos a complementar con un ejemplo que haré un poco más adelante. Los procedimientos, a diferencia de las funciones, no retornan nada, pero como ustedes pueden ver es similar. Lo único que cambia es el tipo de dato que retorna. No, acá no se le pone un tipo de dato, sino se le pone la palabra reservada, que es void. Me dejo entender. Si ustedes encuentran un int, un tipo de variable, es porque es una función, y si encuentran un void es un procedimiento. Esa es la diferencia. Como pueden ver, también tiene un nombre y tiene parámetros y no retorna nada. Esa es la única diferencia entre procedimientos y funciones. Sigamos. Los métodos. Dice: los métodos, como les acabo de decir un rato, tiene el tipo de variable, el nombre del método y sus parámetros. Acá les he dejado un pequeño texto sobre los métodos. Por ejemplo, nos dice: los métodos pueden tener una lista de parámetros que permiten comunicar información entre métodos. A ver, sigamos. Esta es la estructura de una clase. Ya deben tener en cuenta qué es una clase y qué contiene una clase. Una clase contiene al comienzo el nombre de la clase, luego sus atributos o variables, que sería lo mismo, y también sus métodos o funciones, ¿no? Porque los métodos pueden ser procedimientos o funciones. Por ejemplo, aquí tenemos un método, por ejemplo, como pueden ver acá está el void, y una función que va a retornar un real, que es un double. Pero tengan en cuenta eso, que una clase está compuesta por el nombre de la clase, sus atributos o variables y métodos, nada más que eso. Luego, la utilización del set y el get.
¿Para qué nos sirve eso? Mire, si leemos, ¿qué nos dice? El set dice, permite colocar información en un objeto del entorno visual como un JText field o un JText area, etc. En cambio, el get permite coger o tomar la información colocada en un objeto para mostrar en un JText field, en un JText area. Simplificando lo que acabamos de leer, el set es para colocar, para insertar, mientras que el get es para coger, tomar la información. ¿Me dejo entender? O sea, si ustedes quieren modificar algo, utilicen el set. Y si ustedes quieren recoger, tomar algo de estos textos de JTextField, entonces utilicen el get. Ya con un ejemplo me entenderán de qué es lo que estoy hablando, pero tengan en cuenta esto, que el get es para coger, tomar, y el set es para colocar o sobrecolocar a lo que queremos hacer, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de cómo utilizar el get y el set. Como pueden darse cuenta, aquí estamos utilizando un procedimiento. ¿Por qué digo un procedimiento? Porque tenemos la palabra reservada que es void. Recuerden eso. Luego, este procedimiento que hace, está declarando tres variables, las cuales n1 y n2 van a coger de estas dos cajas de texto. ¿Y cómo se hace eso? Justamente lo que acabo de decir hace un momento, con el get. Si ven esta parte, como son enteros, se pone integer.parseInt, el nombre de la caja de texto, .getText, y es con esto lo que digitemos en esta caja de texto que estoy señalando con el mouse, se almacenará en el N1. Igualmente pasa con el N2. Lo que pongamos acá se almacenará en la variable N2. Luego pues se hace una simple suma y al final, para poder mostrar en este es un JText area, para poder mostrarlo se va a utilizar el set, como ven acá, ¿ven? Este text area resultado.setText, y lo que coloquemos acá va a aparecer en esta JText area, ¿no? Por ejemplo, voy a poner la suma es, como pueden ver acá dice la suma es, y respectivamente con la suma saldrá, se concatena con la suma y saldrá la suma respectiva. Sobrecarga de métodos. En esta parte es muy simple, no es tan complicado como suena. Prácticamente ya desde el primer momento que les comenzó la clase ya les he estado hablando sobre carga de métodos. ¿Cómo es esto, una sobrecarga de métodos? Una sobrecarga de métodos es cuando ustedes colocan un parámetro a más en una función o en un procedimiento. Esa es una sobrecarga de métodos. Ejemplo, este int método sobrecargado no sería una sobrecarga de métodos porque no tiene un parámetro. En cambio, este de acá sí. Ahora, otra cosa. Si ustedes leen que dice, en un programa puede tener varios métodos con el mismo nombre, siempre que se diferencie con el tipo o número de argumentos. Por ejemplo, nosotros podemos tener el mismo nombre en un método o función, pero lo que los va a diferenciar va a ser los parámetros que nosotros coloquemos entre los paréntesis. Recapitulando, una sobrecarga de métodos es cuando tenemos unos parámetros de uno a más parámetros dentro de un método o función, y pueden tener una función o un procedimiento, pueden tener el mismo nombre, pero se diferencian por los parámetros que se están colocando dentro de los paréntesis. ¿Está bien? Eso también lo vamos a tocar en unos momentos con la práctica. Por ejemplo, acá tenemos un pequeño ejemplo. Este es un método, un procedimiento, porque tiene la palabra reservada void. ¿Y qué hace este procedimiento? Simplemente nos muestra este texto que dice sin parámetros en un JText field. Como pueden ver, se está utilizando el set, no se está utilizando el get. Luego tenemos el mismo procedimiento, pero con un parámetro entero, y lo que hace es que nos dice a es igual al número que estaremos colocando dentro de esta variable a. Por ejemplo, si esta a vale 12, saldría a 2.12. Pero como pueden ver, en una clase pueden existir el mismo nombre de un método o función,
pero con diferente parámetros, si no, no te permitiría crear el método. Sigamos. Bueno, hasta aquí ya llegamos con los ejemplos, perdón, con la teoría, y ahora hagamos ya los ejercicios. Los ejercicios son bastantes y como pienso hacer una clase 2.1 utilizando JComboBox, entonces lo que vamos a hacer ahora es recapitular todo lo que hemos hecho en el nivel 1, lo que es fundamento de programación, lo cual es los más importantes, que son la estructura if, la estructura switch y las estructuras repetitivas while, do while y for. Esto lo haré ya en la próxima clase con la utilización del JComboBox. Entonces empecemos con la estructura if. Hagamos la 1. Yo voy a hacer uno de cada uno y la segunda ya estará hecha. Eso lo voy a dejar en la descripción del video. ¿Está bien? Solamente para que lo descarguen y chequen cómo lo he resuelto nada más. Entonces empecemos con la primera. Dice, crear un sistema que pregunte la edad de la persona y averiguar si es anciano, adulto, joven o niño. Nada más que eso. Entonces lo que tendríamos que hacer es digitar la edad de la persona y al final saber si por la edad es un anciano, un adulto, un joven o un niño. Entonces empecemos con esto. Yo ya la ventana ya lo tengo hecho para minimizar el tiempo. Como pueden ver, aquí está, se está referenciando la primera de la estructura selectiva if. Y esto simplemente es un JLabel y este es lo que me interesa que sepan, que es la diferencia entre un JLabel, un JTextField y este sería un JTextArea. Este ya lo conoce, que son botones. Este JTextField mayormente lo utilizan para entradas de datos. Entonces borramos esto y necesariamente deben colocarle un nombre a este texto, y para eso se hace clic derecho, change variable, y nos manda a cambiar el variable. Hay dos formas de hacer esto: o bien hace lo que acabo de hacer hace un momento, o se van acá, miren, seleccionan, se van a propiedades donde dice code, y en esta, no, sí, donde dice code, y se van a donde dice variable name. Es lo mismo, ven, JTextField. A ver, coloquemos acá JTextField edad, por ejemplo. Entonces hasta aquí ya tendríamos el nombre de este JTextField, la cual se llamaría edad. ¿Ven? Edad, ¿ven? Si lo cambian aquí o allá es lo mismo. Igual tendríamos que hacerlo para las salidas. Ahora, este JTextArea, que es este de acá, ¿ven? Mayormente lo utilizan para las salidas, no para entradas. Bueno, aunque tal vez sí, pero yo recomiendo que sea para salidas. El JTextArea se pondría JTextArea salida, pongamos. Ven, si pongo acá JTextArea salida, lo que acabo de poner aquí. Los botones también, solo para que sepan en qué botón están digitando, es necesario también poner el nombre del botón. Por ejemplo, pongámosle Java Button acepto y Java Button salir. Este salir también les voy a enseñar por qué le estoy poniendo este botón y para qué va a servir. Entonces ya tenemos los nombres y ya tenemos también los botones. Entonces lo único que tenemos que hacer ahora es programar. Hagamos con el botón aceptar. No, primero con el botón salir. De la clase pasada, la forma en cómo lo estoy ejecutando es creando el objeto de esta ventana. Como les mostré en la clase pasada, es solamente creo el objeto y luego pongo setVisible true, nada más que eso. ¿Está bien? Entonces hagamos primero el botón salir. Le hacemos doble clic y nos manda directamente al botón. Como pueden ver, aquí nos dice el nombre que le acabamos de poner, ¿no? JButton salir, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿esto qué hará? Miren, si lo ejecutamos ahora, miren lo que va a pasar. A ver, un momento, esta carga. Aquí está. ¿Ven? Ya aparece. Y si nosotros hacemos clic dentro del botón salir, no pasa nada porque no tiene nada. Pero este botón salir, como su nombre lo dice, es lo mismo que hacer clic en esta X. Se cierra y se termina el proceso. Pero ¿cómo lo hacemos en un botón? Simple, ponen system.exit
y entre paréntesis el 0. Lo guardamos, lo ejecutamos y vemos que hace este pequeño código. Ahora hacemos clic en salir y miren, terminó. Nada más que esto, con esta línea hace que el sistema se cierre completamente. Ahora nos vamos al botón aceptar, hacemos doble clic, borramos todo esto y como pueden ver aquí también se ve el nombre del botón, ¿no?, que le acabamos de poner, JButton acepto. Entonces nuestra variable es de entrada es edad, entonces es lo que tenemos que poner aquí, int edad. Recuerden que esta es edad. Luego lo que tenemos que hacer es lo que pongamos en este JTextField, lo que digitemos debe almacenarse en esta variable edad. ¿Cómo hacemos eso? Ponemos la variable edad y como es entero, entonces ponemos integer.parseInt y dentro de estos paréntesis, ¿qué se pone? Se debe poner el nombre de este JTextField. ¿Cómo se llama? JTextEdad. Entonces ponemos JTextField edad. Hay otra forma de hacer mucho más fácil si ustedes tienen bastantes entradas. ¿Cómo hacen esto? Ponen, por ejemplo, JTextField y ponen control espacio y de frente les aparece la variable, el nombre del JTextField, ¿no? Luego, como es una entrada, tenemos que hacer el getText y con esto acabaríamos todo. Ven, el color también cambia del nombre del texto, ¿no? Luego de eso tenemos que saber si esta edad nos hace referencia a un niño, un joven, un adulto o un anciano. Pero para este problema vamos a utilizar una función. ¿Cómo vamos a hacer esto? Recuerden que una función retorna un tipo de variable. Entonces lo que tenemos que hacer es almacenar ese retorno. ¿Cómo hacemos esto? Un string, vamos a poner estado, este será variable que almacene el retorno de la función. ¿Cómo se hace esto? Ponemos la variable es igual a acá solamente se colocaría el nombre de la función, por ejemplo llamémosle estado, dos paréntesis, y dentro de estos paréntesis le haremos una sobrecarga de métodos, que sería que pongamos la edad. Nos sale en rojo, ¿por qué? Porque todavía no hemos declarado la función. ¿Cómo se hace esto? Ponemos public, el tipo de retorno que va a ser una cadena string y el mismo nombre que acabamos de poner arriba. Y ahora este es un parámetro, pero aquí no se coloca el tipo de dato de este parámetro, sino se coloca dentro de la función que estamos creando. Entonces, como es un entero, igual debemos colocar entero. Ahora nos sale error porque todavía no ponemos el return. Ahora, no se dejen engañar que si ustedes colocan ed, necesariamente aquí también se debe colocar ed. También puede ser cualquier variable que ustedes quieran poner, ¿no? Lo que sí interesa que sea igual es aquí, en esta parte de acá. Si ustedes colocan ed, entonces aquí deben colocar ed. Pero aquí no interesa mucho. Entonces, hasta aquí ya tenemos ya la variable y la función declaradas. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es averiguar si la persona es niño, joven, adulto o anciano. Primero que todo tenemos que crear una variable dentro de esta función para la cual hará referencia al retorno. Entonces ponemos estado. Lo inicializamos en nada, en null. ¿Y qué va a hacer esto? A ver, esto ya no es necesario porque lo estamos declarando de la misma función. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Lo podemos hacer de dos maneras. No, solamente lo vamos a hacer con la estructura if, claro, porque es con la que estamos utilizando, ¿no? Ponemos if si e de edad es mayor a 0 y edad es menor a 18, eso nos quiere decir que el estado de esta persona es de un niño. Hacemos otro else if y preguntamos si esta edad es mayor o igual a 18
y la edad es menor a 28, entonces esta persona es un joven. Entonces así sucesivamente hacemos con lo demás, que sería de 28 y la edad sería menor a 50, pongámosle. Su estado sería de un adulto. Otro, el safe para el anciano sería mayor o igual a 50 y menor o igual a 110. Y su estado sería de un anciano. Recuerden por qué no he colocado el else, simplemente else, porque el else mayormente, como consejo, les digo que deben hacerlo como un tipo de error. Por ejemplo, si no es ninguno de estos, al final debe botarme un error, que sería no identificado, por ejemplo. Entonces ya con esto estaríamos averiguando si la edad de la persona nos hace referencia a un joven, niño, adulto o anciano. Entonces lo único que tendríamos que hacer es poner la palabra reservada return y devolver la variable estado. En realidad acá no nos dice que coloquemos nada. Recuerde que esta es una variable de instancia. Esta es una variable de local de un botón. No hemos colocado una variable global porque no es necesario hasta ahora. Entonces, con esto ya tendríamos el estado de la persona, y lo único que tendríamos que hacer ahora es mostrarlo en este JText area. ¿Cómo hacemos esto? Ponemos JText area, control y espacio, y nos hace referencia ya al nombre, ¿no? Entonces aquí, como pueden ver, si ponemos punto, nos hace referencia a todas las funciones o métodos que tiene este JText area. Pero la que nos interesa es el set mayúscula text, y nos interesa poner aquí la persona tiene, lo concatenamos con la edad, volvemos a concatenar con un salto de línea y es y lo concatenamos con el estado. Entonces con esto ya el problema estaría resuelto. Primero voy a ejecutar el programa y luego voy a mostrar uno por uno cómo es que ha estado leyendo Java nuestro código. ¿Está bien? Ejecutamos y ponemos, por ejemplo, aquí 23. Dice, la persona tiene 23 y es un joven. Necesariamente tenemos que borrar todo esto y poner otro, por ejemplo, de 65. La persona tiene 65 y es un anciano. Aquí lo podemos mejorar con, años, y se va a ver mejor. Ahora, ¿cómo es que está funcionando Java? Primero, crea una variable, hace un espacio de memoria para crear esta variable edad, y luego lo que estamos digitando en esta parte de aquí lo estaría almacenando en esta variable edad. Luego crea esta variable es, que hace referencia al estado, y creamos una función, y dentro de esta función le colocamos el parámetro de la edad que estemos colocando en el JTextField. Entonces hasta este punto, ¿qué hace? Entra a esta función y se va a todo esto. Entra a esta función y me comienza a leer código por código qué es lo que va a retornar, ¿no? Entonces al final, por ejemplo, si nosotros colocamos en edad, colocamos 20, entonces la edad estaría almacenada como 20 y estaríamos pasándole el parámetro valdría 20. Entonces aquí e es igual a 20. Entonces nos vamos aquí a la primera, es falso, nos vamos a la segunda y es verdadero. Entonces el estado se convertiría en joven. Entonces aquí estado sería igual a joven.
y eso es lo que estaría retornando este texto. Entonces, como les dije, con una función retorna algo, necesariamente tenemos que crear una variable que almacene ese retorno. Entonces, ese justamente esta variable es que estaría validando o estaría almacenando el texto que sería joven. Entonces aquí ponemos es valdría joven, y lo único que hacemos es en el JText area estaríamos mostrando la edad y el estado que sería joven. Entonces lo hacemos funcionar como estamos pensando, como lo hemos hecho en la práctica, y ponemos 20. Dice la persona tiene 20 años y es un joven. ¿Ven? Así fue como Java leyó paso a paso nuestro código. Entonces con esto ya estaría hecho la primera. Lo único que faltaría es la segunda, pero como ya les dije, la segunda ya está resuelta, sino que es un poco más larga, pero la estaré dejando en la descripción del video solamente para que chequen el código nada más. Entonces nos vamos a la segunda, que sería la estructura selectivo condicional switch. Vamos a hacer la primera. Al igual que esta de aquí ya va a estar resuelta, estará en la descripción del video solamente para que lo descargue. Entonces, esta estructura switch, ¿qué nos dice? Diseña un programa que permite que determine el sueldo del empleado dependiendo de su categoría, de acuerdo a la siguiente tabla. Entonces aquí nuestra entrada sería la categoría, y dependiendo de la categoría su salida sería el sueldo. Nada más que eso. Yo aquí ya tengo el formulario. Lo único que tendría que cambiar aquí es el objeto de esto para que me arranque. Miren, como pueden ver, ¿ven? Ya me funciona este frame, ya no es el otro. Solamente recuerden que le cambié el nombre nada más. Si ustedes quieren ejecutarlo, cambien el nombre. Por ejemplo, este es el 2 y este es el 1. Este es el 1 y este es el 2. ¿Está bien? Solo tienen que cambiar en el main la variable, el nombre 1 o 2. Nada más que eso, ya. Entonces, aquí me interesa. Por ejemplo, aquí ya he hecho un pequeño ejemplo sobre JComboBox. Este es un JComboBox, el que esté aquí, ¿ves? ComboBox. Lo único que hice, lo jalé y lo puse aquí nada más. ¿Cómo funciona esto? El JComboBox, al igual que el JTextField, que es este, es de tipo entrada. También sirve de salida, pero mayormente lo utilizan para entrada. Ahora, este JComboBox almacena ítem dentro de esto, o sea, es como algo expandible, ¿ven? Que se expande, y dentro de esto tiene una serie de nombres que ustedes le pueden colocar, ¿no? Por ejemplo, a nosotros nos interesa colocar dentro de ese JComboBox todas estas categorías, la categoría A hasta la D. ¿Cómo hacemos esto? Le hacemos clic al JComboBox y nos vamos al lado derecho donde están las propiedades. Nos vamos donde dice model. En este model nos vamos donde están estos puntos y nos manda de frente a donde se encuentran los ítems. Por ejemplo, aquí vamos a poner seleccione, y aquí vamos a poner A, B, C, D. Y si nos vamos a la vista previa, ya nos sale lo que acabamos de colocar. ¿Ven que es fácil? Entonces, al igual que en el anterior, vamos a ponerle JText salida. Ya está, como pueden ver. A ver, JText área salida. Y lo único que faltaría ahora sería hacerlo funcionar, ¿no? Empecemos con el salir. Al igual que el otro, ponemos system.exit y entre paréntesis el 0. Ahora, a diferencia del anterior, recuerden que cuando nosotros resolvíamos el estado de esta persona dependiendo de su edad, para volver a hacer uno nuevo tendríamos que borrar todo lo que aparecía aquí más lo que aparecía acá. Entonces, para solucionar eso, con un botón he puesto este botón. ¿Cómo se hace esto? En un momento lo voy a hacer. Primero vamos a hacer este de acá, el botón aceptar. ¿Cómo vamos a hacer esto? Al igual que el anterior, tenemos que recoger el dato que estamos colocando dentro de este combo box. ¿Cómo se hace esto? Ponemos string categoría de A, esta es categoría,
y referenciamos a la variable y ponemos jcombobox espacio y control. A ver, no me sale. Ah, ya, no le cambió el nombre. Recuerden que debe cambiarle el nombre. Categoría. Le estoy poniendo jcombobox categoría. Entonces nos vamos aquí. A ver, borramos todo esto. Ponemos jcombobox control espacio y nos hace referencia al nombre. Ponemos get. Aquí la diferencia, si hacemos esto, nos va a salir un error, porque esto funciona prácticamente para los de caja de texto. En cambio, para un jcombobox existen dos maneras. Esta que sería la más utilizable, bueno, en mi caso, que sería así. Esta de acá nos hace referencia a que va a retornar una cadena de lo que escojamos aquí. A ver, un momento. Aquí. Nos hace referencia a uno de cada uno, pero como cadena. En cambio, si nosotros colocamos, así como ahorita lo voy a hacer, index, en esta parte de acá nos saldría un error. ¿Por qué? Porque nos estaría referenciando a un entero. Miren lo que pasa si lo hago como un entero. A ver, un momento, voy a copiar y ponemos int c y pegamos. Ven que ahora ya no sale el error. ¿Por qué? Porque este nos hace referencia a un entero. Esto lo voy a dejar como comentario solamente para que lo vean. Vamos a poner devuelve un entero. Ahora, ¿y por qué devuelve un entero? Porque nos devuelve la posición. Así tipo un arreglo o un vector nos devuelve la posición. Por ejemplo, este sería la posición, a ver, 0, 1, 2, 3, 4. Esta sería la posición 4. Esta sería la posición 0, posición 1, posición 2, posición 3. En cambio el otro tenemos que hacer una comparación para saber a cuál nos estamos referenciando. Este de aquí. Esto nos devuelve una cadena. Que es igual a un string. Entonces, vamos a utilizar este. ¿Por qué vamos a utilizar este? Porque es mucho más preciso en lo que queremos hacer. Entonces, eso ya lo dejo a su criterio, cómo quieran utilizarlo, si depende, si lo quieren hacer como un entero, como un arreglo, o lo quieren hacer como una cadena. Entonces, en esta parte lo vamos a hacer con un procedimiento, no con una función. ¿Cómo vamos a hacerlo con un procedimiento? A diferencia de un procedimiento, no devuelve nada, entonces no es necesario declarar una variable que almacene el retorno. Simplemente ponemos acá categoría, por ejemplo, que va a ser el nombre del procedimiento, y dentro vamos a sobrecargarlo con la variable CA. ¿Por qué nos pone error? Porque todavía no está creado el procedimiento. Ponemos public void, la palabra reservada de un procedimiento, y ponemos categoría, y tenemos que hacer referencia al tipo de variable que estamos haciendo. C, por ejemplo, vamos a llamarlo. Ven, ya se me borró el error y ya tenemos el procedimiento creado. ¿Qué vamos a hacer dentro de este procedimiento? ¿Qué vamos a hacer dentro de este procedimiento? Lo primero que tenemos que hacer es hacer referencia a cuál de todos estos estamos utilizando. Como les dije, es una cadena de texto, entonces necesariamente tenemos que especificar por cuál nos estamos yendo. ¿Cómo hacemos esto? Necesariamente vamos a tener que utilizar el switch. Ponemos la variable C, y con este switch tenemos que también declarar una variable, un double porque es un sueldo, sueldo. Entonces, esta variable lo que va a hacer es referenciar a lo que nosotros escojamos en el jcombobox. Entonces, para esto debemos poner case, entre paréntesis, la categoría A. Si está en la categoría A, su sueldo va a ser de 1000. Recuerden que aquí también debe haber su break. Luego, en la categoría B, su sueldo será de 1200. A ver.
Y para la categoría C, su sueldo sería igual a 1500. Y para la categoría D, su sueldo sería igual a 2000. Y por si acaso ponemos el primero que dice seleccionar, su sueldo sería de 0.0. Entonces con eso ya estaríamos encontrando el sueldo del empleado dependiendo de su categoría. Y lo único que tendríamos que hacer ahora es mostrarlo. Ponemos jtexaria.ctext y ponemos acá. Su categoría es, lo concatenamos con con C. Hacemos un salto de línea y ponemos su sueldo. Lo concatenamos con el su. Con esto estaría todo. Entonces lo vamos a ejecutar. No, falta todavía el botón. Este botón sí es interesante. ¿Por qué es interesante? Porque al momento de ejecutar el programa nos va a limpiar todo lo que estemos haciendo dentro de ese programa. ¿Cómo hacemos esto? Aquí necesariamente en este que es categoría que está utilizando JComboBox y está inicializándose en el seleccione, para ahorrar tiempo vamos a hacer esto. Ponemos jComboBox.categoría y ponemos set select ed index y el 0. Si hacemos esto nos va a hacer referencia al primero, que sería seleccione. Recuerden que es por posición. Este sería la posición 0 y así sucesivamente, ¿no? Hasta el 4. Entonces si hacemos esto, al momento de presionar el botón limpiar nos va a hacer referencia a la posición 0, que sería seleccione. Luego para limpiar el jtexaria simplemente ponemos jtexaria.settext y entre paréntesis lo dejamos vacío para que se haga vacío todo. Podemos poner esto o podemos poner null, pero es mejor que se vea así. Ahora entonces con esto espero que me haya dejado entender cómo funciona el jComboBox en el sentido de escoger con un entero o con una cadena. Entonces lo ejecutamos y miren lo que va a pasar. Vamos a escoger la categoría B. Aceptamos y dice su categoría es B y su sueldo es de 1200. En el anterior tendríamos que haber borrado y poner seleccione. Pero miren, vamos a hacer de nuevo y ponemos limpiar y miren lo que pasó. Automáticamente se puso la palabra seleccione y se borró todo lo que estaba aquí adentro. Escojamos otro, C, aceptar y nos sale esto. Ponemos limpiar y nos pone ya todo limpio y no tenemos que volver a borrar todo desde cero, ¿no? Voy a borrar uno por uno. Bueno, entonces creo que eso sería todo por esta clase. Recuerden que va a haber una clase 2.1 haciéndome referencia a todas estas estructuras repetitivas utilizando un frame. Entonces con esto acabaría todo. Nos vemos en la siguiente clase. Los espero que se suscriban y que compartan los videos. Nos vemos en la siguiente clase. Chao, chao.